Buen día, jóvenes. Mucho gusto. Vamos a hacer la presentación de la práctica número 17. Leyes de los gases aplicados a una reacción química. En este caso, esta práctica conjunta una serie de conceptos que van relacionados. Inicialmente, la parte de estequiometría, reactivo limitante, reactivo en exceso, pero interesantemente ahora aplicado a teoría de gases. Entonces, por eso la práctica es la integración de la estequiometría a la teoría de gases. El día de hoy vamos a hacer 3 reacciones químicas que van a generar gas, el cual se va a recolectar mediante el concepto de la trampa de agua. Entonces vamos a ilustrar más adelante cómo es que se hace esta trampa de agua. La reacción número 1 toma 1 gramo de bicarbonato de sodio, carbonato ácido de sodio, en presencia de ácido clorhídrico. En este caso, su reactivo limitante es el bicarbonato de sodio. Todos los cálculos se hacen en función del reactivo limitante. Y el ácido clorhídrico es el reactivo en exceso. De tal manera que el producto que se obtiene es CO2 gaseoso. En este caso, lo que vamos a tener son pruebas nada más confirmativas, no van a ser análisis cuantitativos. Solo vamos a ver que el CO2, al burbujearse en la trampa, va a formar un precipitado con el hidróxido de calcio. Esa es la reacción número 1, ¿verdad? Y únicamente vamos a demostrar que efectivamente se obtuvo CO2. Reacción número 2. Ahora tengo de reactivo limitante 0.1 gramos de dióxido de manganeso. El reactivo en exceso va a ser el peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, ¿verdad? Pero a una concentración un poquito mayor. En ese sentido, entonces la reacción va a generar en estado gas principalmente oxígeno. En este caso, la prueba confirmativa de oxígeno sería una ignición, pero claramente no estamos en condiciones de realizar esa prueba. Solamente vamos a ver la formación del gas. Reactivo limitante, dióxido de manganeso, reactivo en exceso, peróxido de hidrógeno. Y en la práctica número 3, ¿sí? En la reacción número 3, tenemos como reactivo limitante zinc metálico. El zinc metálico con un exceso de ácido clorhídrico va a formar gas hidrógeno. Nuevamente, no haremos una prueba confirmativa, solamente la observación de generación de hidrógeno, ya que la cantidad tanto de oxígeno como de hidrógeno que se generan no son suficientes en el grado laboratorio para llevar a cabo las pruebas confirmativas. Pero sí vamos a ver la formación de gases, ¿verdad? Y su base de cálculo son los 0.1 gramos de bicarbonato, 0.1 gramos de dióxido y 0.1 gramos de zinc. Sobre eso es que se hacen todos los cálculos. Las condiciones, como son gases, son importantes. El día de hoy estamos en la ciudad de Quetzaltenango. Entonces, la altitud de la ciudad de Quetzaltenango es 590 milímetros de mercurio, la presión atmosférica, perdón. Sí, estamos a 2.300 metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica son 590 milímetros de mercurio. Y la circunstancia de temperatura ambiental, me dan un minuto. De acuerdo al termómetro de ambiente, la temperatura de este ambiente el día de hoy es de 18 grados Celsius. Esos valores son importantes puesto que estamos trabajando con gases, ¿verdad? Recuérdense, presión 590, la presión de Quetzaltenango, y 18 grados Celsius. Bien, entonces vamos a preparar los materiales para que ustedes vean ya las reacciones. Bien, jóvenes, el factor crítico en las prácticas que deben de colectar gas es el llamado la trampa de agua. Una trampa de agua funciona por desplazamiento de líquido. Entonces, en este caso, yo tengo agua común acá, en este beaker y en este tubo de ensayo. Lo que deseo es que el gas acumulado quede atrapado en este tubo de ensayo. Entonces, hacemos una trampa de agua, que es tomar el tubo lleno de agua, se sella completamente y se invierte, ¿sí? El secreto de la práctica, ustedes están relativamente a una distancia razonable, pero el secreto de la práctica está en que ustedes no
generen ninguna burbuja de gas acá. Entonces, si pudiéramos verlo, verían ustedes que no tiene gas en el extremo del tubo de ensayo. Muy bien. En ese sentido, entonces vean ustedes, el tubo colector consiste en una manguera que va acoplada a un tubo de ensayo grande y a un tapón con dos agujeros. A eso se le llama bihoradado. Entonces, acá van a estar los reactivos. Uno de los reactivos, el líquido, se va a inyectar acá por medio de una jeringa y va a llevar a cabo la reacción. La jeringa se tiene que dejar a presión acá. El gas que se genere, entonces, ¿por dónde se va a desplazar? Se va a desplazar por esta manguera y lo vamos a colectar en la trampa de agua. Ese es el secreto del experimento, ¿verdad? ¿Sí? Colectar el gas de la reacción en la trampa de agua. Muy bien, entonces, para ello, procedemos a colocar la manguera dentro del tubo de ensayo, ¿sí? Entonces, cierta práctica, es cierto, pero no es algo que nadie con un poco de paciencia y sentido común no pueda hacer. Muy bien. Esta práctica también tiene la característica de que es un poco escandalosa, en el sentido de que hay derrames, pero para eso a ustedes se les pide que tengan su toalla, ¿verdad? Entonces me voy a acercar para que ustedes vean el acople de la trampa de agua, ¿sí? Vean, un tubo perfectamente lleno de agua, sin burbujas, la manguera dentro del tubo de ensayo y esta manguera entonces conecta a el tapón bihoradado, ¿sí? Y entonces al tubo de ensayo donde se va a llevar a cabo la reacción química. Excelente, jóvenes. Entonces, procedemos a preparar. En el primer caso de la reacción 1, dice que tengo que agregar hidróxido de calcio. Esto se hace porque, fíjense ustedes que el hidróxido de calcio precipita cuando está en presencia de CO2 y entonces se va a formar una sustancia, digamos, lechosa. Aunque, pues, esto debió haber sido desde el inicio, pero el problema del hidróxido de calcio es que es cáustico, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, pues, nos hubiera complicado con nuestra mano. Y esto normalmente no se recomienda hacerlo con guantes, porque es mucho más difícil. Bueno, reacción número 1. Primer tubo. Ya tengo pesado acá los reactivos sólidos. Vamos a empezar entonces con el primer reactivo, que es bicarbonato de sodio. Entonces, colocamos bicarbonato de sodio acá, 0.1 gramos, miren, ¿sí? 0.1 gramo de bicarbonato de sodio. Y entonces a este bicarbonato de sodio le vamos a agregar 1 mililitro o en exceso ácido clorhídrico, ¿verdad? Y entonces ustedes van a ver aquí el desplazamiento de CO2. Idealmente debería haber un precipitado acá, pero repetimos, el inconveniente del hidróxido de calcio es que es ciertamente cáustico. Entonces vamos a hacer un montaje acá para que nos permita llevar a cabo la reacción. Todo esto tiene que armarse con cierto cuidado, no por el equipo, sino si uno hace un mal movimiento se extrae la manguera, ¿verdad ustedes? Y pues hay que repetir todo el procedimiento. Ese es el inconveniente de este tipo de prácticas. Muy bien. Entonces, con cuidado, sellamos. Esto tiene que estar hermético. ¿Qué pasa si no está hermético acá? Pues entonces el gas de la reacción no sale todo por la manguera, sino se escaparía también por las orillas. Y eso sería un inconveniente, ¿verdad? Sí, sería un inconveniente. Muy bien. Entonces, tendríamos listo el primer montaje, ¿sí? También los montajes se hacen de a uno en uno, porque sería muy complicado tener los 3 tubos de ensayo y ya solo cambiar. No, hay que hacerlo de uno en uno.
Bueno, entonces tomamos una jeringa común y la llenamos de exceso de ácido clorhídrico. Este es ácido clorhídrico que está a una concentración alta. Normalmente nosotros recomendamos que esté entre el 15 y el 20%, ¿verdad? Entonces miren, es ácido clorhídrico, con cuidado por favor, porque esto es corrosivo, y entonces deberíamos de proceder así. Por seguridad deberíamos de tener nuestras gafas y guantes, ¿verdad? Pero por cuestiones de manipulación, esto es bien complicado, lo vamos a hacer así. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos 2 ml, es el reactivo en exceso, pero se van a tomar 2 ml de ácido clorhídrico. Y aquí tenemos bicarbonato. Entonces voy a extraer el tubo, ¿sí? Voy a hacer el acople. Esto tiene que estar lo más a presión, ¿sí? Para que ustedes generen gas. Entonces no sé si se puede enfocar ahí la cámara bien, ¿verdad? Que se vea lo más cercano posible. Y agregamos el ácido. ¿Estaríamos listos? Muy bien. Miren. Inmediatamente la reacción, ¿verdad? Sí. Todo el ácido reaccionó con el bicarbonato, se formó una buena porción de CO2, el cual se transportó por medio de la manguera hacia la trampa de agua. En este caso, pues se formó mucho más gas que el volumen de del tubo de ensayo, porque como ustedes pueden ver, se vació completamente el tubo de ensayo, ¿verdad? No sé si se alcanza a ver que el tubo de ensayo está completamente vacío del agua. Como burbujeó todo, pues salió. Bueno, entonces ese es la primera reacción. Vamos a quitar cuidadosamente aquí, por favor, con extremo cuidado. Recuérdense que esto es una aguja quirúrgica y pues ya procedemos a cerrar. Muy bien. También es importante que veamos el residuo de la reacción, ¿sí? Miren, el residuo de la reacción, entonces es una reacción química. Bicarbonato con ácido nos forma cloruro de sodio, CO2 y agua, ¿verdad? ¿Sí? Se desplazó completamente la reacción. Muy bien. El otro aspecto final, no sé si se logra ver, pero al burbujear el CO2, el agua del beaker se puso turbia. ¿Por qué? Porque hay cierta cantidad de precipitado que se formó, que en este caso es carbonato de calcio. Muy bien, grupo. Esa es la primera experiencia. Vamos a preparar la segunda y vamos a mostrar igualmente la reacción. Bueno, ya que vimos la primera reacción, corresponde entonces hacer el segundo procedimiento. El segundo procedimiento se hace con dióxido de manganeso, que yo no sé si ustedes alcanzan a ver, es un reactivo oscuro, ¿sí? Es un reactivo oscuro, es el dióxido de manganeso. En este caso, normalmente funciona como un agente facilitador del desprendimiento de oxígeno. Ojo, ¿cómo le llamamos en química a los agentes que facilitan una reacción? Tienen un nombre específico. Y aquí vamos a tener en un beaker peróxido de hidrógeno, grado reactivo, diluido a la concentración que nos dice el instructivo. Muy bien, entonces el sólido, con cuidado, se coloca en el tubo de ensayo. Algunas recomendaciones importantes en el procedimiento es que el tubo de ensayo esté perfectamente seco. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes cuando agregan el sólido lo hacen que resbale en las paredes del tubo y se queda acumulado en el medio, ¿verdad? ¿Sí? Eso no es útil. En este caso, pues,
el tubo está perfectamente seco, entonces todo el sólido se desliza hacia el fondo del mismo. Entonces, ahora el reactivo que se va a utilizar es peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno va a liberar oxígeno. Muy bien. Nuevamente, cuidado con las agujas. Estas son agujas de uso quirúrgico, pero nos funciona bien. Recuerden con el tapón bihoradado para proceder a llevar a cabo el procedimiento. Muy bien. Aquí vamos a agregar reactivo en exceso, del peróxido de hidrógeno, pues para que tenga un mejor resultado. Bueno, entonces tenemos listo nuestro peróxido. Recuérdense entonces que acoplamos la manguera con el tapón bihoradado lo más hermético posible. Muy bien, tenemos trampa, conexión, y acá agregamos el reactivo peróxido de hidrógeno. Recuérdense hacer presión acá a manera de que sea lo más hermético posible. Entonces vamos a pedir favor que se enfoque lo mejor posible, ¿sí? Y procedemos a hacer la reacción. ¿Estará listo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos agregando peróxido de hidrógeno. Vean, se está llevando la reacción a cabo en el tubo de ensayo. Genera oxígeno. Este oxígeno burbujea hacia acá y va desplazando el agua dentro del tubo. Entonces, es importante que ustedes hagan el cálculo de, teóricamente, con las condiciones de la ciudad que se dio, 590 milímetros de mercurio y 18 Celsius, cuánto gas teóricamente se debió haber generado. ¿Sí? No tenemos manera de comparar esto. Lo ideal hubiera sido tener probetas invertidas, pero eso es mucho más complejo, porque resulta que las probetas no son lisas en su cuello, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. O tal vez probetas de centrífuga, que esas sí vienen graduadas. Tubos de ensayo de centrífuga. Muy bien, aquí la reacción es un poco diferente, ¿sí? No se consume totalmente como el bicarbonato y pues se genera mucho menos oxígeno. Todavía está burbujeando ligeramente, pero ya no es capaz de desplazar, como la primera reacción, tanta agua. Aquí, si nosotros tenemos una observación cercana, vemos que es la mitad del tubo de ensayo, ¿verdad? Pero lo interesante de la práctica es determinar que sí se generó el gas oxígeno. Este es oxígeno puro. Muy bien, grupo. Entonces esa es la segunda reacción química. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder continuar con la última. Bien, jóvenes, entonces procedemos a la última reacción química. En este caso, la trompa de agua ya está preparada, el tubo de ensayo está acá listo y los reactivos que vamos a usar son zinc en polvo. Entonces no sé si logran ver, el zinc es un metal que fácilmente se oxida en presencia de oxígeno, humedad, ambiente y pues en caso de ácidos, mejor. Es polvo, ¿verdad? Sí, para mejorar su reactividad. Y entonces, nuevamente con cuidado, las recomendaciones del caso, ustedes tienen que verificar que el tubo esté perfectamente seco, ¿sí? Y que no resbale, que no se quede el zinc, un poco de humedad ahí, de polvo en el caso del zinc. Y pues bueno, entonces tenemos acá 0.1 gramos de zinc. Acoplamos lo mejor posible el tapón herméticamente. Recuérdense, la palabra aquí es hermético, solo que con cuidado, ¿verdad? No se vaya a romper el cuello o la boca del tubo de ensayo. Y entonces ya nos preparamos para poder aplicar el ácido.
Entonces el ácido es ácido concentrado, por favor, no es puro, pero andará alrededor de los 5, 6 molar, ¿verdad? Entonces con cuidado. Entonces por cuestión de manipulación, pues lo estamos haciendo de esta manera. Muy bien. Entonces este es ácido concentrado. Extraemos un poco el exceso de gas, ¿verdad? Pero tienen cuidado porque repetimos, esto es ácido grado reactivo. Muy bien. Entonces procedemos a preparar nuestro tubo de ensayo. Nuevamente, en la trampa de agua yo necesito que ustedes observen que no hay nada de gas acumulado acá. Repetimos, es un poco la parte práctica, pero sí todos podemos llegar a generar estas trampas ideales para que no haya interferencia de aire o de gas previo. Muy bien, entonces zinc, ácido, el hidrógeno que se genere va a desplazar a el agua acá. Vamos a ver en qué tiempo se lleva a cabo el proceso. Sí fue bastante rápido, perdón. Es por el zinc en polvo, ¿verdad? Sí, el zinc en polvo. El zinc en polvo es muy reactivo y el ácido que estábamos usando es bastante concentrado. Sí, ya reaccionó ustedes. Excelente. Entonces, yo no sé si logran observar que hay burbujeo. Miren, eso es hidrógeno todavía, ¿verdad? Hay hidrógeno todavía en el tubo de ensayo. Ese hidrógeno se genera por la oxidación del zinc que separa al hidrógeno del ácido clorhídrico. Muy bien, terminamos la reacción. Nuevamente es una reacción con mucha generación de volumen porque desplazó todo lo del tubo de ensayo y entonces solo para hacer una referencia estándar podríamos medir el volumen de un tubo de ensayo, pero claramente hay pérdida de gas porque se fugó, ¿verdad? O sea, produjimos en exceso. Sin embargo, se puede calcular. Muy bien, miren, ausente totalmente de zinc en polvo, todo reaccionó y formó cloruro de zinc en solución acuosa. Bien, jóvenes, entonces, para concluir, este tipo de reacciones son importantes porque entonces involucran la estequiometría con el concepto de gases, las teorías de gases aplicados a reacciones químicas. Muy bien, pues eso es lo que corresponde a esta práctica 17. Mucho gusto, buen día.